Maestro, muchas gracias por atender a nuestra invitación. Saludos, señor Reynoso, lo saludo con afecto, con respeto, igual a su auditorio. Y pues agradecerle que podamos compartir esta plática en estos tiempos, como bien dice, arrancando ya esta parte más emotiva del proceso electoral de aquí al 2 de junio y los siguientes días que serán de ajetreo para la validación de la elección. Cada que hay elección presidencial, federal, decimos es la más importante de México, ¿no? De los últimos 50 años. Esta es la más importante, ¿por qué? Creo que todas han sido importantes, señor Reynoso, y pues más vale que le demos la importancia que tiene una elección presidencial. Tenemos 200 años haciendo elecciones, 200 años. En octubre de este 2024 celebraremos el bicentenario de la República. 200 años ya. ¿Cuál fue la primera? La de... Bueno, podría decirle que más de 200 años. Hay antecedentes de elecciones en 1812, principios del 12, y hubo zacatecanos electos, el obispo Gordoa de Pinos, Ramos Arizpe Para el de Congreso de la Coahuila, Unión. para las Cortes de Cádiz, Ok. aquellas famosas cortes que dieron como resultado una constitución liberal, la Constitución de Cádiz, del 19 de marzo de 1812, y a esas Cortes de Cádiz fueron parlamentarios de México y de Zacatecas, Gordoa, un personaje destacado. Fueron las primeras elecciones, eran entonces la época de las elecciones de parroquia, señor Reynoso. El ámbito geográfico de la casilla era la parroquia. La ley electoral decía que después de misa, el domingo después de misa, el cura, el párroco, convocaba a los feligreses, designaba al presidente, secretario y a los escrutadores de casilla y se llevaba a cabo la votación. Entonces, ya antes de la independencia nacional, teníamos procesos electorales virtud a esta famosa Constitución de Cádiz, que era una constitución de corte liberal. Si bien reconocía la monarquía española, le impone las cortes, es decir, un equilibrio al ejercicio del poder. Tal vez es algo que no hemos logrado. ¿Y cómo se votaba? ¿Con boleta en urna? Había, ¿O era a eh, mano alzada? eran papeletas hechizas. A la elección, fíjese que la historia de elecciones en México es rara. Podría decirle que los primeros 150 años, hasta 1946, las elecciones estaban a merced de los ayuntamientos. Los ayuntamientos era la autoridad genuina, levantaban el padrón electoral, administraban la documentación, instalaban las mesas computadoras y daban los resultados. Era el municipio el que se encargaba más de la elección. Hasta 1946 no había una ley electoral de aplicación general, no había una autoridad federal para hacer elecciones. Funcionaba más o menos como el sistema norteamericano, que cualquier autoridad administra la elección. En 1946, en enero del 46, se emitió la primera ley, una ley federal que crea una autoridad electoral de carácter federal, la famosa Comisión de Vigilancia Electoral, después Comisión Federal Electoral. Y es un cambio muy radical porque las elecciones, de estar organizadas en lo local, pasan a centralizarse por la Secretaría de Gobernación. Había temas, creo que temas políticos ahí que coinciden, señor Reynoso. El 46 es el año de la fundación del PRI. El sistema político se va cerrando en torno a un partido y crean una autoridad electoral para administrar las elecciones. Y así estuvo administrada la elección hasta el 88, que viene el cambio en el 90 con la fundación del INE, del IFE. IFE.
del IFE, y ahí cambia creo que sustantivamente de manera muy notoria, sustancial, el sistema electoral, pero tenemos más de 200 años haciendo elecciones, y déjele digo, para no extrañarnos de cómo hacemos elecciones ahora, la elección del primer presidente, que fue Victoria, creo que fue armoniosa, hubo acuerdos, pero la primera gran elección a la que fuimos como república fue la de 1828, para la sucesión de Victoria. Esa, Guadalupe Guadalupe Victoria. Victoria, esa elección la jugó por el partido republicano liberal, podríamos decirlo, Vicente Guerrero. La ala conservadora llevaba a un personaje de nombre Manuel Gómez Pedraza, un gente ilustre. Pedraza ganó la elección y Vicente Guerrero, inconforme, dio golpe de Estado. Es el primer golpe de Estado que registró. Y dice la particularidad, quien encabezó el golpe de Estado fue la embajada norteamericana. No fue la primera vez. Más de una vez la embajada norteamericana ha sido la que encabeza estos golpes. Entonces, históricamente, los conflictos sociales, si usted le busca la historia del país en 200 años de república, todos los conflictos sociales están vinculados a la transición del poder. No hemos tenido una elección donde diga a toda la gente, qué bien, todos queden conformes, ahora sí se hizo bien la elección. Siempre hay el que pierde, siempre se inconforma. Siempre hay víctimas de los procesos electorales. Hacíamos historia no hace tanto. 200 años al menos ha habido 20 víctimas de un proceso electoral, es decir, 20 personas que fueron ultimadas. Un zacatecano ilustre, por ejemplo, Trinidad García de la Cadena. Él aspiró a la presidencia durante el Porfiriato y mi general Díaz, aun cuando le dio un salvoconducto para salir del país, no lo dejó salir. Antes de que se fuera lo ultimaron aquí en Zacatecas. Al menos cada 10 años ha habido un incidente. Entonces, pues no vaya lejos, 94, por ejemplo, 1994. Así como 94, esa ha sido la historia de las elecciones en México. Por eso le decía, cada elección es importante. 94 se refiere el maestro a Luis Donaldo Colosio. Así es. Pero lomas taurinas ha habido durante la historia electoral del país. Por eso digo yo que todas las elecciones son igualmente relevantes, porque a quien vamos a elegir, señor Reynoso, auditorio, es nada menos que a quien va a llevar las riendas del país, a quien va a administrar una nación. En los años 40 del siglo XIX, 1940, habíamos decretado la república, pero había una fricción muy fuerte por regresar a la monarquía, porque la monarquía se instituyera. 1842 hubo un intento de monarquía que cuajó hasta los 60 con Maximiliano, pero en esa, fíjese, me acuerdo, en esta circunstancia, hay un personaje jalisciense destacado, Mariano Otero, y hago referencia a él para denotar la importancia que tiene lo que viene el 2 de junio. Decía Mariano Otero en los 40 del siglo XIX, dice, a 30 años de la independencia, nada bueno hemos tenido. Ya íbamos, decía él, 30 años de independencia, nada bueno vemos, porque los unos y los otros se la han pasado peleando. Unos creen que por obra y gracia se van a redimir sus problemas y no hacen nada para solucionarlos. Espera que por obra y gracia se solucionen. Esa es una ala. La otra ala cree que por mayor esfuerzo que realice, no importa el esfuerzo que haga, al fin el problema no se resuelve y termina haciendo nada. Entre los escépticos que creen que el esfuerzo no es bueno y no se resuelve nada, y los cómodos que solo esperan que el problema se resuelva, decía Mariano Otero, hay una brecha que abren los bribones que se apropian de lo que hay ante la expectativa de los unos y de los otros. Entonces, estos escépticos y estos en posición cómoda siguen estando ahí, señor Reynoso.
Creo yo que si le tomamos importancia a la elección, nos apropiamos de la elección y podemos determinar realmente nosotros quién nos vaya a gobernar. Es muy complejo un sistema electoral como el nuestro, donde el sistema le da 2 o 3 personas por quién elegir. Yo he venido comentando que hace falta, desde luego, una reforma al sistema, una reforma que permita que realmente sea el ciudadano, las y los ciudadanos, quienes elijan. Creemos que elegimos porque vamos a votar, pero creo que debemos dar un brinquito más hacia atrás. La ciudadanía debe decidir quiénes son las candidaturas en cada partido político y luego ya votar por ellos. Pero no esperar a que alguien nos diga quién va a ser la candidata o el candidato, ¿no? Creo que debemos tomar en nuestras manos Eso la es elección. eso es importante, porque los partidos eligen, escogen a sus candidatos, ¿no? Algunos los imponen desde las cúpulas. Y dicen, yo quiero que mi corcholata sea esta. Y le imponen a los candidatos, a sus candidatos, a la gente, y la gente tiene que ir a votar por los candidatos. Fíjese que vamos todavía un poquito más lejos, señor Reynoso. Creo yo que si los partidos políticos, como entidades de interés público, los partidos como entidades hicieran la elección interna, tendríamos medianos resultados, creo que buenos resultados. El problema de los partidos... Y no solo entre ellos, ¿no? O sea, que no sea elección interna de partido, sino que la abran a la ciudadanía. Exactamente. Porque el problema en los partidos es que no es el partido en sí quien decide. Es por no decirle cacique, un líder de partido. Sí, o puede ser una sola persona. Una sola persona. Fíjese que ese es un fenómeno que estudia la ciencia política. Y ese es, si lo descifra, señor Reynoso, creo que podemos ir caminando. O que lo descifremos. ¿Por qué uno manda y los demás obedecen? O sea, ¿dónde está el secreto, el truco, la gracia, el milagro, para que una persona sea la que conduce y todos los demás obedecen? Ese es el gran problema que estudia la ciencia política, la teoría política, y la única razón que existe para que esto se dé es que quienes siguen a un líder es porque confían en él y les da seguridad. Pero ese líder debe cumplir con las expectativas sociales. Si ese líder, ese personaje no cumple con las expectativas, lo que viene es la decepción. Y creo que si hacemos historia en México, hay gente que no dice nada, pero siente, piensa y actúa en consecuencia, aunque no lo diga. Tenemos 200 años con gente decepcionada del sistema. Por eso es que las elecciones tal vez no son tan concurridas. Pero si lográramos democratizar la vida interna de los partidos, que sean los partidos, la militancia la que decida, y no las cúpulas o los líderes o los caciques, creo que podríamos estar avanzando. Y ese es un reto del sistema electoral, del sistema político. Ayudar a los partidos políticos a que sus elecciones internas sean democráticas. Un sistema como el nuestro, la base sólida del sistema deben ser los partidos políticos. Debemos fortalecer a los partidos. Y una manera de fortalecerlos es democratizarlos, ayudándoles a hacer sus elecciones internas para estructuras de mando y candidaturas. Si no hacemos eso en el mediano plazo, tal vez duremos otros 200 años intentando que la república funcione. Pero debemos, creo que, hacer un alto. Y si la puerta, señor Reynoso, si la puerta de acceso al poder son los partidos políticos, bueno, pues construyamos bien esa puerta. Los partidos hay que fortalecerlos. Sí, estoy de acuerdo porque tenemos un paisano que va en esta contienda presidencial. ¿Y cómo lo eligió Movimiento Ciudadano? Pues fue cosa en una borrachera. En una borrachera, el que era el candidato dijo, no, pues siempre no, y mejor te llevas los tenis tú.
A lo mejor ya no había tiempo, señor Reynolds, para hacer elecciones internas. Sí, esa es la parte. Mira, alguien dirá que también hacer elecciones puede ser un riesgo, porque en la elección puede resultar quien sea. Bueno, ese riesgo también hay que tenerlo. Creo que, mire, el sistema político tiene un margen de hipocresía muy amplio. El sistema dice que todos somos, los mexicanos somos personas y que cuando cumplimos 18 años somos ciudadanos y que ejercemos en igualdad de condiciones derechos y obligaciones. Todas y todos los mexicanos en igualdad de condiciones somos ciudadanos. Conclusión, cualquier mexicano o mexicana, no importa quién, está en posibilidad de ejercer un cargo público, cualquiera que sea. Si alguien me dice que no todos estamos en posibilidad de hacerlo, pues entonces el sistema está mal, porque el sistema se basa en un principio de igualdad. Y si no todos tenemos la posibilidad de ejercer un cargo público, hay que preocuparnos por darnos la posibilidad. Es decir, hay que prepararnos para ejercer el poder. Y prepararse no es solo ir a la escuela. Creo que aprende a veces más en la calle, con el trabajo de comunidad con la gente. Aprende más a ser ciudadano y a tener responsabilidad. Decía en el siglo XX, en los años 20, señor Reynoso, después de la revolución que se empezó a construir, se empezaron a construir instituciones. Decían los filósofos entonces, la patria no requiere ni de ricos ni de sabios, solo ciudadanos. Construye hacia el ciudadano y la república caminará. Creo que esa es la parte que debemos retomar. Dar por hecho que somos ciudadanos porque cumplimos 18 años no nos resulta muy favorable. Creo que debemos preocuparnos por formarnos y en igualdad de condiciones estar en posibilidad de ejercer un cargo y las elecciones serían genuinas, no importa quién elija. En igualdad de condiciones, quien la gente decida, esa persona va a dirigir. Esa es la ruta que debemos trazar. Por lo pronto, bueno, tenemos reglas y vamos a elecciones el 2 de junio. Y como bien dijo, ya en una ruta ya muy bien definida de aquí al 2 de junio. Ya faltan pues 3 meses, ¿no? 3 meses que es marzo, abril, mayo y el 2 de junio todos tenemos que Son estar 2 días. Podría decir que son 3 meses. ¿Ya está todo preparado, maestro? 93, 94 días. Estamos armando justo ahorita la parte sustantiva, la parte estratégica de un proceso electoral. Es la mesa directiva de casilla. La mesa directiva de casilla, ahí es donde vamos a emitir nuestro voto. Ese es el órgano estratégico por excelencia del sistema electoral. Pudiera no estar el Consejo General del INE, pudiéramos no tener consejera o consejero presidente. Y la elección se lleva si la mesa directiva de casilla está ahí. Ahorita estamos justo visitando a las personas que resultaron sorteadas. Todos los nacidos en marzo y abril están siendo convocados para integrar las casillas y hasta ahora hemos tenido una respuesta positiva. Hemos ido con algunos contratiempos por las complicaciones a veces administrativas, pero vamos caminando bien. Tenemos ya el domicilio de casillas, ya tenemos el domicilio de la totalidad de casillas. Traemos proyectadas 2,661 casillas. Para que se dé una idea, 2021 instalamos 2,579. Hoy vamos por 2,661, casi 100 más. Traemos una lista nominal en 2021 en relación a la del 24, cerca de 100,000 ciudadanos más que podrán votar en 2024. 80,000 de ellos, 80,000 zacatecanos van a las urnas por primera vez. Jóvenes que tienen 18, 19 y 20 años. ¿Cuántos vamos a votar en Zacatecas? 1,270,000 zacatecanas, zacatecanos. 1,270,000 es la expectativa de lista nominal. Y de ese 1,270,000, al menos 80,000 van por primera vez.
quienes tienen 18, 19 y 20 años. ¿Y el cálculo es que participe más de 60%? Pues Porque nos quedamos 55 siempre en 60. eso, en ese 55 rango, 60. ¿verdad? Sí, en una elección presidencial podemos llegar hasta el 60, 63%. 73 votó en el 94. Aquella elección traumática. 73%. Es la más votada, la elección del miedo, la del 94. 73%, la de Fox el 63%. Se ha mantenido en una elección O sea, presidencial del promedio. 94 es la elección del miedo La, con el muerto. Acuérdense que no solo fue Lomas Taurinas, tuvimos las incidencias en Chiapas, Del del ejército ejército zapatista zapatista. y lo de Francisco Ruiz Massieu. Veníamos del 93 con la ejecución de el obispo en Guadalajara, Posadas Ocampo. Posadas Ocampo, sí. Levantamiento armado en enero, Lomas Taurinas en marzo, y luego Ruiz Massieu, que fue en agosto, septiembre Septiembre del del 94. 94. Un año complejo y fue la elección más votada. Lamentable, pero fue más votada. Hemos mantenido un estándar del 60% en una presidencial. Pues Esta de, este año también puede ser la elección del miedo, ¿no? ¿Cuántos candidatos van fíjese que hay una que particularidad. asesinen? Hay una particularidad. No le hago juicios ni adelanto juicios, pero me tocó estar en elecciones, señor Reynoso, en Tamaulipas. Tamaulipas me tocaron elecciones locales 2007, 2010 y la de 2009 federal. La del 2009 sin incidentes, ni un solo incidente tuvimos. En la de 2007 había habido problemas serios y en 2010 más graves. 2010, el lunes previo a la jornada electoral, fue ultimado un candidato a la gubernatura. El candidato del PRI. Luego en Estado de México. Y una particularidad, no es el caso, lo que le voy a decir no es el caso de Rodolfo Torre. Creo que él era un hombre honorable, pero a lo mejor con amistades no tanto. Muchas de las veces los problemas de los candidatos no es porque sean candidatos, sino es lo que traen detrás. Yo lo vi, por ejemplo, en Estado de México, de casos de personas agredidas, no porque fueran candidatas las personas, sino por el histórico que traen. Entonces creo yo que si los partidos son juiciosos en la designación de sus candidaturas, podemos llevar la fiesta en paz, creo yo. Pero bueno, así fue 94. Para el 24 calculamos una votación promedio del 60%, es una elección presidencial, 55 a 60%. Esto quiere decir, señor Reynoso Auditorio, que podríamos estar llegando a los 60 millones de votos, 55 a 60 millones de votos. Otra particularidad, esta elección solo son 3 candidaturas. Entonces, esa cantidad de votos se va a distribuir entre 3. Quiere decir que quien gane la presidencia puede ser la más votada en la historia de México, más que inclusive que el actual presidente. López Obrador tuvo 30 millones 30 millones. y el candidato Mid no llegó a 20. Mantuvo la votación que históricamente había tenido el PRI. Si ahora son 60 millones entre 3 candidatos, pues les tocará de a 20 millones. Creo yo que quien gane la presidencia puede ser más votada inclusive que Andrés Manuel. Puede tener más votos. Pues la gente de Morena dice que va a ganar Claudia Sheinbaum con 35 millones. Sí, tal vez la otra parte también trae otros. Y la gente de Xochitl dice que mínimo van a tener 30 millones. O sea, ya son 65 millones. Pues a menos que vote el 70% o el 80%, porque Álvarez Maínez igual tendrá su expectativa de votación, ¿no? Creo que le va a ir bien en su elección, pero
pues es la expectativa. La expectativa y más de 60 millones de votos, no, digo, por ahí va a andar la media. ¿Cómo se distribuyan? Ya será la decisión de las y los electores que vayan el 2 de junio y en un acto de responsabilidad tomen una buena decisión, pues. Digo, son las candidaturas, pero lo que nos queda a nosotros de responsabilidad es ejercer el voto con una idea cívica no necesitamos ser políticos, creo que las personas tienen una percepción clara del entorno y sobre eso, digo, asumir responsabilidad y votar. Maestro, ¿y aquí en Zacatecas no hay lugares donde el INE haya prendido focos de alerta ante la participación, la posible participación de grupos delictivos? Bueno, hace 3 años traemos el diagnóstico del 21, nada bueno. Tuvimos hechos lamentables en la elección del 21, en nuestro propio personal. Hoy tenemos ya, ¿qué le diré? Más de un mes de operativos de campo. Desde el 15 de enero salimos a todas las localidades del estado para ubicar los domicilios de casilla. Ese listado de, perdón, de 2,661 casillas, cada casilla tiene un domicilio definido. Hay domicilios con más de una casilla. Traemos un promedio de 1,800 domicilios para el total de casillas. Todos esos domicilios fueron visitados por nuestro personal. Recorrimos todo el estado. A partir del 9 de febrero estamos visitando casa por casa las personas que van a ser funcionarios de casilla y hasta ahora hemos avanzado sin contratiempos. Traemos incidentes de la cotidianidad, podremos decirlo. Compañeras o compañeros que en la calle, por ahí en algunas colonias, han sido agredidos por algún malintencionado. Y bueno, traemos el caso de un compañero que fue agredido en una distinguida colonia de Guadalupe, Zacatecas, que tiene campo de golf, por una habitante de ese. Lo corrió. Dice, ¿tú qué haces aquí? Vete, das mal aspecto, vete. No solo no aceptó ser funcionaria de casilla la persona, sino que nos corre. Es lo que hemos tenido. Hay regiones que parecen complejas, pero hemos estado trabajando en Jerez, Tepetongo, en Escobedo, en Apulco. Y una región que traíamos muy compleja el 21, que es aquí en Calera, aquí a 30 kilómetros. Estamos trabajando, ya el personal va, hace su trabajo de campo. No hemos tenido incidencias hasta ahora. Nos falta un mes pesado. El mes de marzo es un mes pesado para nosotros. Hacia finales del marzo debimos haber visitado, mire, tenemos un universo de 174,000 personas que fueron sorteadas para ser funcionarios de casilla. Esas 174,000 personas hay que visitarlas en su domicilio, hay que visitarlas. Hacia marzo estaremos terminando y ahí tendremos ya un listado de quiénes van a ser funcionarios y un diagnóstico de las condiciones que hay para instalar las casillas. El pronóstico es que instalemos el 100%. 2021 dejamos de instalar 7 casillas en Jerez. ¿Jerez? 7 en Jerez. Esa zona de Jerez, Tepetongo, Montescobedo, como que es de cuidado. Fueron 7 casillas no instaladas en Jerez y 4 en Tepetongo. 4 casillas de Tepetongo mandamos a los electores, les instalamos su mesa en la cabecera municipal. Hoy les pondremos un especial, pero las condiciones ahora las vemos más propicias, pues más favorables. Estamos trabajando hasta ahora sin incidentes, por eso creo que aún en Jerez y Tepetongo podremos instalar casillas el 2 de junio. Estamos muy cerca, traemos una colaboración muy cercana con la Mesa de Seguridad del Estado. Hay una colaboración muy solidaria, muy responsable de las autoridades de seguridad y creo que eso nos da confianza también, que podemos desarrollar el operativo sin contratiempos
el calendario se va cumpliendo. Finales de marzo tenemos ya la lista definitiva de casillas. El 9 de abril, perdón, integramos formalmente las mesas directivas. Abril y mayo capacitamos a funcionarios de casilla. 16 de abril tendremos ya aquí en Zacatecas la lista nominal de electores definitiva con fotografía que va a las casillas. Ya tenemos el calendario de recepción. En el mes de mayo estaremos recibiendo las boletas, documentación, material electoral. Parte del material electoral ya lo tenemos clasificado para las casillas. Tenemos, como dijo usted al principio, una ruta bien definida, un operativo bien orientado y, aunque con austeridad, racionalidad, tenemos recursos suficientes para organizar la elección y desarrollar la jornada del 2 de junio. Digo con austeridad y racionalidad, en el INE no hay recursos de más, pero hay los suficientes para las tareas que tenemos programadas. Y hay coordinación con el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, porque viene la elección estatal, ¿no? La elección es Concurrida. concurrente, ándele, la elección es concurrente el 2 de junio. El operativo que estamos desarrollando es para la elección concurrente, federal y local. Estamos en un trabajo de colaboración muy cercano con el IES. Trabajo INE-IES, señor Reynoso Auditorio, es como un solo órgano. Trabajamos como un solo ente electoral, muy coordinados, nos reunimos de manera constante para intercambiar información, visiones, rumbos, en un ámbito de respeto mutuo a las atribuciones de cada órgano electoral. No hay diferencias por lo que a uno corresponda y al otro no. Hay una distinción clara de cuáles son las atribuciones del INE, las del IES. Cada órgano las ejerce en responsabilidad. Y ya hacia la jornada, la semana previa a la jornada electoral, a partir del lunes previo a la jornada, hacemos un operativo conjunto. Personal del IES, personal nuestro, empiezan a distribuir la documentación y materiales electorales a las presidencias de las mesas directivas de casilla. Salimos de lunes a viernes previo a la jornada, entregamos la documentación, material electoral ya previsto plenamente, definidas las rutas, y el día de la jornada, de manera conjunta, igual personal de INE y IES, juntos, invariablemente juntos en la misma ruta, recuperamos los paquetes de la elección, los entregamos primero a los consejos municipales. El consejo municipal es nuestro primer punto de contacto. Es el primer paquete que entregamos, es el primero que se contabiliza. Le damos, aunque hay elección presidencial, señor Reynoso, le damos prioridad de alguna manera a la municipal, porque es la más apasionada y es la que tenemos más cerca. Entregamos estos paquetes y ya del Consejo Municipal seguimos una ruta que también generalmente es junta hacia los consejos distritales del IES y a los distritales del INE. Entonces es una labor estrecha, coordinada, muy pareja, muy junta. Maestro, la organización de las elecciones en el INE se lleva un manual de actividades y va programándose incluso de las reuniones de los consejos y mañana hacemos esto, pasado esto, pero hay la impresión de que esta organización, de que esta elección del 23-24 ha sido pues, muy desordenada, que se han roto scripts, que se han roto convenios, que cada quien ha hecho lo que quiere, que se han adelantado campañas y que ha sido muy desordenada. Sí, hay esa, no sé si esa percepción. Y que la autoridad ha sido rebasada. Y además de la percepción, la realidad. Mire, el INE es un órgano técnico, operativo. Cada proceso, cada actividad, como
todo está regulado, milimétricamente. Alguna vez comentábamos de quien trabaja en el INE. Alguien me preguntó alguna vez por el consejero presidente ya anda ahora ya en otros lares. Dice, oye, ¿y es un buen consejero presidente? Le digo, pues es bueno, pero la virtud no está en él, o no está solo en él. Ujú. La virtud está en las reglas del juego. O sea, el INE está armado de tal suerte En que la estructura. quien esté ahí está condenado a hacer las cosas bien. No hay manera de hacerlas mal. Entonces, desde luego, cuenta mucho el perfil del funcionario, pero el INE es una estructura virtuosa, operativa, de legalidad. Y tenemos después del INE, señor Reynoso, quien valida los actos del INE, que poco aparece y menos aparece cuando hace barbaridades, que es el Tribunal El Electoral Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El INE intentó, trató, se esforzó más de una vez por detener los actos proselitistas de las dos personas que hoy son candidatas. Más de una vez le emitió medidas cautelares, y no solo a ellas, a todo el grupo de adelantados que andaba. Al presidente de la República, Inclusive, que es el que más ha violado, desde mi punto de vista, no del maestro, el que más ha violado la ley electoral. el INE intentó detener ese movimiento, y el tribunal una y otra vez echó abajo los acuerdos del INE. Bueno, digo, absurdas las sesiones del tribunal. Cuando el INE dice no pueden pronunciarse, no pueden salir públicamente a posicionarse por una candidatura, el tribunal dijo, sí, están en su derecho, déjalos. Y tú, INE, regula que no vayan a cometer actos anticipados de precampaña. Digo, bueno, pues si ya están en precampaña, o sea, fue absurda esa determinación del tribunal. Y el INE cayó en el juego del tribunal y les dice, bueno, pueden hacer eventos, pero cuiden preferentemente que sean lugares cerrados. ¿Qué entiende usted por preferentemente? Bueno, pues vino el desorden. El INE intentó una y otra vez detenerlo, pero fue imposible. El tribunal dijo, están en su derecho, y el tribunal cambió sus criterios. Por ejemplo, le comento, el tribunal había expresado y reiterado más de una vez que sí, había un mensaje de un personaje, un mensaje que trasciende a lo público y que va o busca el posicionamiento de una persona con fines político-electorales para obtener una candidatura. Esos son actos anticipados de precampaña, y la sanción es que ese personaje no puede ser candidata o candidato. Bueno, nos fuimos con ese criterio. Mensajes que trascienden a lo público, que posicionan a una persona en pos de una candidatura. Iniciamos procedimientos sancionadores y el tribunal los detuvo todos. Entonces, aquí el problema, señor Reynoso, en esa percepción que usted comenta, quien aparece en primer lugar es el INE. El tribunal está allá atrásito, ¿no? Escondiendo la mano. No justifico yo, pues, al INE, porque al final de cuentas el sistema electoral es uno solo. Pero sí es lo que nos debe llevar como conclusión, después de esta elección, es que no podemos avanzar en un proceso electoral si la autoridad electoral no tiene la facultad suficiente para someter a los actores políticos al orden de la legalidad. Pero sí tiene la facultad, lo que no ha tenido la autoridad es autoridad. Dice que No ha tenido voluntad política. en 2007, después de la elección también traumática de 2006, hubo una reforma al llamado COFIPE, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Tenemos un COFIPE de 90 que fue abrogado por el COFIPE de 2008. Nuevas reglas. En esas nuevas reglas se instituyó el llamado, lo conocen como el PES, no el partido. El PES es Procedimiento Especial Sancionador. Procedimiento Especial Sancionador. Y el legislador
lo introduce en la legislación como un medio para evitar este tipo de desorden. Era un procedimiento ejecutivo, sumario, casi yo le podría decir un juicio de barandilla, donde las partes vienen a la autoridad electoral y en menos de una semana resuelve un juicio. ¿Qué propósito tenía el peso? Que si hay, por ejemplo, propaganda indebida o mal colocada, viene el quejoso, presenta su evidencia. Hoy es martes. Hoy recibo la queja. Mañana verifico que es cierto y ese mismo día ordeno el retiro. Me puede llevar 3 días, ordenar el retiro de propaganda. Esa era la ideal del procedimiento especial sancionador y la ley le dio la atribución al IFE, entonces IFE, de resolver esos procedimientos. Entonces podíamos con facilidad, digo, hay propaganda en el bulevar, está mal puesta, hoy recibo la queja o de manera oficiosa, inicio la queja, mañana en 2 o 3 días estoy ordenando el retiro de la propaganda. Así estaba la ley. En la ley del 14, la famosa ley JIPE, y ya con los presentes del tribunal, se modifica. El INE solo le hace la talacha al tribunal. Ahora el INE solo investiga, integra expediente y ya en estado de dictar sentencia se lo enviamos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y estos señores se dan el lujo, dice, mira, cámbiame este. Mira, haz esta diligencia, haz más diligencias o pregúntale. Los peces que deberían resolverse en una semana, hoy en día pueden tardar 1 mes, 2 meses, 3 meses en ser resueltos. Y los resuelve el tribunal, ya no resuelve el INE. Ese es el obstáculo que encontramos para meterle orden al proceso electoral. No quiere esto decir que nos regresen esas atribuciones. No, creo yo que es la herramienta legal y la actitud responsable de quienes estamos en los órganos electorales. Esta elección va a definirse, ya para terminar, maestro, ¿se va a definir en los tribunales? Yo espero que no. ¿Habrá un resultado que acepten todos? Yo creo que en general va a haber resultado de la urna a los cómputos distritales. Dejarle el resultado final al tribunal es un riesgo, y es un riesgo monumental. Vea usted la diferencia. Si nos quedamos con el resultado que sale de la urna y lo computamos en los consejos distritales, es la decisión de, habíamos hablado, 55 o 60 millones de personas, las que deciden la elección. Nosotros recibimos y contamos los votos, damos el resultado. Si le dejamos la decisión al tribunal, ahí son 4 personas, 5 a lo más, o 7 si están completos. Imagínense lo que pueden hacer 7 personas. Es un riesgo dejarle el resultado final. Y como son 7, pero están peleadas, las que deciden son 4. Entonces la expectativa es que el resultado que entreguemos como INE, el resultado de la elección de la presidencia, de las senadurías y diputaciones, vaya de tal manera sólido que aunque sea impugnado, no esté a merced del tribunal la decisión final, sino que la decisión sea la genuina del elector. Nosotros recibiremos, contaremos los votos, no le dejaremos trabajo, no le dejaremos tarea al tribunal, no le dejaremos cabos sueltos para que sea esa decisión genuina de las y los electores expresada en votos, en actas, la que tenga el resultado final. Digo, no falta los juicios al Tribunal Electoral, pero que sean los menos y sin margen de cambiar la decisión ciudadana. Maestro Chiquito, le agradezco mucho su tiempo, su disposición, haber aceptado nuestra invitación. Lo estaremos invitando para que ir revisando cómo va este proceso electoral que, repetimos, ya entró en la recta final y a 3 meses estamos de que se resuelva la elección más importante de México, la de este año,
que es la más importante del México moderno. Así es. Muchas gracias, maestro. Le agradezco mucho, señor Reynoso, y estaremos pues, como siempre, atentos y a la orden. Y creo que es muy pertinente hacer el llamado a las y los electores. No creer en lo que se dice. Como Santo Tomás, señor Reynoso, hasta no ver, no creer. Y si vamos a hacer juicios de la elección, no esperemos al 2 de junio, hay que estar ya en la elección, hay que meternos, estar cerca del proceso electoral como ciudadanas, ciudadanos, electores, funcionarios de casilla, observadoras o observadores electorales, que no nos cuenten, hay que estar cerca de la elección. Yo le pido a las y los electores, acompáñenos en este proceso, no se deje llevar por esa corriente nacional distractora, encontradora. Digo, generemos juicio propio. Somos adultos, somos responsables, tenemos juicio propio. Hagamos un juicio propio de la elección a partir de la evidencia. Hasta no ver, no creer. Así es, hay que razonar el voto, hay que pensarlo bien, tratar de elegir al mejor o al menos peor. Muchas gracias. Alá o al. Gracias, señor Reynoso. Gracias, Emilio. Muy amable. A ustedes, amigos, muchas gracias por su atención y los espero en la próxima entrevista. Muchas gracias.